Welcome to welcome to Bienvenido a un ejemplo de un integral incorrecto donde el intervalo de integración es un intervalo infinito. Y en este caso, avisa como el límite inferior de integración es infinito, y el límite superior de integración es más infinito. Para una revisión rápida, estaremos mirando el caso 3 de intervalos infinitos, de nuevo porque el límite inferior de integración es infinito, y el límite superior de integración es infinito. Así que lo que haremos es escribir esto como dos integrales separados en los que seleccionamos una constante c en el intervalo, y escribimos el primer integral como integral de infinito a c y el segundo integral es de c a más infinito. Una vez tenemos estos dos integrales separados, entonces escribiremos estos usando la notación limitada como vemos aquí arriba. Volviendo a nuestro ejemplo, use el constante 0 para dividir en dos integrales separados. Escribiremos esto como el integral de infinidad a 0 más el integral de 0 a más infinidad. Ahora, escribiremos cada uno de estos integrales utilizando límites. Así que escribiremos este primer integral como límite como, digamos, enfoques a, infinito. Así que avise cómo reemplazaremos, infinito con a para tener el integral de a 0 más, utilice el límite como b enfoques más infinito. Así que, ahora estamos sustituyendo b por infinito, así tenemos integral de 0 a b y ahora integraremos, luego determinamos los límites. Tenemos el límite como enfoques a, infinito. Cuando integremos aquí, tendremos menos 3xx al quinto dividido por 5 o solo menos 35x. A la 5ta. Los límites de integración son de a 0, luego más el límite como b aproxima del infinito de menos 35x al 5. De 0 a b tenemos el límite como enfoques a, infinito. Primero sustituiremos 0 que sería 0-menos 35a. Al quinto más el límite como b se aproxima al infinito, primero x es b, tanto tendremos menos 35b al quinto, cuando x es 0. Que es sub 0. Y ahora, evaluaremos los límites. Aquí tenemos menos y negativos que deben convertirse en masa y luego a se aproxima, infinito, pero se levanta al quinto poder, por lo que sigue negativo. Y por tanto, este primer límite se acerca a infinidad más como enfoques b más infinidad. Tenemos menos 35x un valor aproximado a más infinity aumentado al 5 grados que todavía es positivo y negativo x un positivo es negativo. Así que el segundo límite también se acerca a la infinidad. Lo que significa que estos límites no existen, y por lo tanto podemos decir los diferencias y enfoques integrales definidos, infinito. Si miramos el gráfico f de x igual 3x al 4, aviso como la función siempre es menor o igual a 0, y por lo tanto si sombramos la región limitada por la función en el x-axis, se parece a esto. Y aviso como esta área no está limitada, y también porque el área está debajo del x-axis. Esta es la razón por la que el definitivo diverge integral y enfoques infinidad. Recuerde que es solo cuando la función no es negativa que el definitivo integral representa el área limitada por la función en el eje x. Espero que encontraron esta explicación útil.